tamizaje o cribaje de cáncer en el adulto mayor. Tendríamos que empezar por definir qué es tamizaje. Si uno lo busca en el diccionario de la Real Academia, va a encontrar que tamizar es pasar algo por un tamiz o depurar o elegir con cuidado y minuciosidad. Otra palabra que pudiera servirnos, y que en particular a mí me gusta más para este término, es cribar, que tiene varios significados, entre esos, seleccionar rigurosamente. Y aquí vamos a hablar de seleccionar rigurosamente pacientes. En la medicina, tamizar o cribar, y creo que lo estoy usando mal, pero alguien alguna me corregía hace unos días y me decía que lo ideal sería tamización o cribación, pero se oye muy raro, así que espero me perdonen. Entonces, en medicina, cuando hablamos de tamizaje o de cribaje, estamos hablando de la evaluación masiva de sujetos asintomáticos respecto a una patología específica, que es la patología que vamos a buscar. Desde el punto de vista teórico, la acción de tamizar sujetos sanos para determinada patología tiene diferentes requerimientos, y de los más importantes son los que están ahí. La enfermedad a diagnosticarse con el tamizaje o con el cribaje debe ser una enfermedad que repercuta significativamente en la vida de quienes la padecen. Voy a poner un ejemplo tonto. ¿De qué nos sirve tamizar para personas que tienen pecas? Eso verdaderamente no va a tener algún impacto en su vida. La otra es que debe tener una prevalencia importante. Les voy a pedir que pongan un asterisco porque en algunas situaciones se rompe esa regla. De tal manera que haya alguna clase de costo-beneficio. Debe haber presente un tamizaje efectivo para que si encontramos alguna cosa se pueda dar un tratamiento efectivo también, y debe haber un método diagnóstico que sea suficientemente bueno para poder diagnosticar a todos estos pacientes. Si esos preceptos están presentes, entonces pudiéramos hablar de la plausibilidad de realizar una prueba de tamizaje. Una prueba de tamizaje. No les estoy hablando de nada nuevo. Desde hace muchísimos años, desde los años 60, la OMS describió una serie de reglas que proponen para desarrollar pruebas de tamizaje en todos los sentidos, y se incluyen algunas de las que ya les he mencionado. Entre esas se agregan a lo que ya les dije, que el diagnóstico temprano de la patología que se está buscando debería permitir un tratamiento mejor, es decir, que el tratamiento de las patologías oncológicas en estadios más tempranos del cáncer que se está buscando debería ser más efectivo al tratamiento de una patología en un estadio tardío, de tal manera que hubiera un beneficio en buscarlas de manera temprana. También ellos incluyen que el beneficio de tamizar a alguien para encontrar cualquier cosa debería de ser más importante que el daño psicológico o físico que se le pueda causar al paciente en el intento de diagnosticar esto de manera temprana. Y evidentemente habla de la oportunidad de costos. Entonces, una vez que sabemos eso, pues hablemos un poquito de cáncer en el anciano, que es muy básico lo que les voy a decir y seguramente ustedes todos lo saben, y es que las expectativas que tenemos son bastante malas. Son bastante malas. Estas son expectativas calculadas hace algunos años, más o menos 5 años, y lo que hacen estos autores en esta publicación, que uso con cierta frecuencia, es tratar de calcular qué expectativas tenemos de la frecuencia de cáncer en años por venir. Y lo que ven es que todos los casos van a incrementar. Eso ya lo sabíamos. Estamos esperando que se vean más casos de todas las diferentes neoplasias. Sin embargo, ellos encuentran algo curioso. Este es un estudio de expectativas en los Estados Unidos. Y cuando dividen a los pacientes en etapas, en grupos etarios, en aquellos de arriba de 65 y menos de 65, el arriba de 65 es la parte gris, encuentran que este incremento está mediado por adultos mayores, por ancianos.
de más de 65 años. Describen bastantes otras cosas en su descripción, es un artículo interesante, y hablan de que ellos esperan que se incremente la presentación del cáncer en minorías y esperan también que incrementen más significativamente los cánceres que hasta el momento son cánceres de peor pronóstico, como el cáncer de páncreas, el cáncer gástrico. De tal manera que las cosas pues no se ven bien. Ahora, si tratamos de pensar lógicamente, diríamos que las intervenciones médicas y quirúrgicas a través de los años han llevado a que las tasas de mortalidad específica para la edad para determinado cáncer disminuya. Y teóricamente el tamizaje o el cribaje de estos cánceres ha permitido un tratamiento en etapas más tempranas y por tanto esperaríamos de manera más efectiva, porque pues, se detectan tempranamente estos cánceres. Tal vez pudiéramos verlo en algunos cánceres. Esta es una representación de la frecuencia de los cánceres a través de los años y, por ejemplo, en colon podemos ver que pues, hay una disminución ligera, ¿no? Por ejemplo. O si lo vemos en las mujeres, a lo mejor pudiéramos pensar que hay una disminución ligera también en la presentación de cáncer de mama o también en la de colorectal, en la de cáncer colorectal. Ahora, cuando nos ponemos, que es mi intención platicárselos el día de hoy, cuando nos ponemos a revisar la literatura acerca de las pruebas de tamizaje en enfermedades neoplásicas, nos vamos a encontrar que la gran mayoría de esta literatura está hecha en pacientes bastante más jóvenes de lo que nosotros tenemos. Si tomamos nuestro conocimiento pediátrico, diríamos que parece obvio que la fragilidad y la comorbilidad podrían alterar el beneficio que le vamos a dar a estos pacientes a través de tamizajes. Lo cierto es que no lo sabemos a ciencia cierta. Ahora, hay quienes proponen distintos algoritmos con el fin de tratar de identificar qué pacientes ancianos pudieran, o qué pacientes en general pudieran beneficiarse de realizar X o Y tamizaje. Y hay quien dice que el algoritmo debería empezar en identificar el riesgo del individuo que estamos viendo de morir por una enfermedad susceptible a tamizaje. Ojo, no es de ser diagnosticado. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar en el contexto de un paciente anciano que tiene múltiple comorbilidad, que tiene una falla cardíaca severa, que tiene falla renal, que a lo mejor lo tamizamos y le diagnosticamos sea de mama, pero ese paciente tiene una expectativa de vida cortita, de tal manera que probablemente no muera de sea de mama. Por eso utilizamos mortalidad como desenlace. Ahora, habría también que saber, para ver cuál es el riesgo de este individuo de morir de ese cáncer en específico, cuál es la expectativa de vida del sujeto y cuál es la tasa de mortalidad específica del cáncer del que estamos hablando para esa edad. Y ahí es donde nos metemos en problemas. Resulta ser que conforme más grande el individuo, conforme más años tenga, menor la expectativa de vida. Y resulta ser también para la gran mayoría de los cánceres que conforme más años tenga el individuo, más el riesgo de mortalidad por esa enfermedad. De tal manera que nos queda un rango muy cortito, muy estrecho, para saber si en efecto vale la pena o no tamizar a esa persona. Ahora, ¿cómo nos aproximamos a la expectativa de vida? Predecir de forma exacta cuánto va a vivir un individuo es cercano a lo imposible. Es muy difícil que yo les diga a ustedes, usted va a vivir 2 años y 3 meses. Darnos una idea de cuánto va a vivir la población que tiene la misma edad de ese individuo es un poco más fácil. ¿Cuál es el tren? ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos? Y las estimaciones razonables en ese sentido son posibles y generalmente están basadas en el número de comorbilidad, la severidad de esta y en la funcionalidad de los pacientes. Esa tablita viene en el JAMA del 2001 y lo que hacen es poner, creo que son arriba mujeres y abajo hombres, en cuartilas. El negro
es la expectativa de vida más alta que, o el 75, la tercera percentila, y el gris clarito es el 25%. De tal manera que si observamos este grupo de mujeres de 75 años, vamos a ver que dentro de ese grupo la variabilidad de la expectativa de vida es grande. De tal manera que vamos a tener personas que van a vivir tal vez 6 años y personas que van a vivir como 17, una cosa por el estilo. Y eso va a depender de qué tanta es la funcionalidad y qué tanta es la comorbilidad. Entonces valdría la pena en las personas que vamos a tamizar saber qué carga comorbilidad tienen y qué tanto funcionan, para tratar de ponerlos en probabilidad en alguno de estos. ¿Por qué? Porque como bien lo sabemos, la edad no lo describe muy bien por sí sola. Por ejemplo, esta persona que tiene 80 años y tiene muy buena funcionalidad, es posible que viva más que una persona que es 5 años más joven, pero que tiene una función y una comorbilidad promedio. Esto resulta muy difícil en el día a día. Se han desarrollado muchos índices actualmente que toman en cuenta comorbilidad y toman en cuenta funcionalidad y que están dirigidos a poblaciones ancianas en diferentes situaciones, ya sea en comunidad o hospitalizados o institucionalizados de forma crónica. Una buena herramienta, o que yo he encontrado útil, es esta herramienta, iprognosis.org, que pueden ustedes entrar y les va a dar opciones para poder calcular o estimar el riesgo de mortalidad del paciente que están viendo y con eso darse una idea de si su intervención, la que sea, podría tener algún impacto. Ahora, les decía yo que habría que calcular el riesgo de mortalidad específica y que eso se hace a través de la expectativa de vida y el riesgo de mortalidad para ese cáncer que estamos buscando en el paciente de determinada edad. Aquí están los riesgos, por ejemplo, en mujeres para cáncer de mama. Lo que quiero llamarles la atención es, por ejemplo, vean esto. Esta mujer de 75 años que tiene una mala funcionalidad y bastante comorbilidad, tiene un riesgo de 0.9 de morir por cáncer de mama, según según estos números. Mientras que esta mujer que tiene 85 años y que tiene muy buena funcionalidad y poca comorbilidad, tiene 1.9% de riesgo. De tal manera que el riesgo de esta mujer de 85 años es mayor al de esta mujer de 75 años. Teóricamente, probablemente esta se beneficie más de hacer una búsqueda intencionada de algo que se puede corregir o tratar antes de que sea más difícil de controlar. Teóricamente, ahorita hablamos de eso. Ahora, habría también que pensar en términos de tiempo. Resulta ser que los tamizajes para cáncer no tienen efectos inmediatos. Una vez que diagnosticas el cáncer temprano, no significa que hubiera evitado que el paciente muera 3 días después, ¿no?, del cáncer. Hay una espera entre cuando diagnosticas la enfermedad inicialmente y cuando se esperaría que se presente de forma clínica. Ese es el famoso lead time. Y este varía acorde al cáncer. Por ejemplo, si alguien se diagnostica de un cáncer de mama en un estadio temprano por mastografía, por tamizaje, se entiende o se calcula que el tiempo que hubiéramos tenido que esperar para que esa paciente se manifestase con algo, con cáncer de mama, hubiera sido entre 2 y 5 años. Por ende, si vamos a tener que hacer un tamizaje para buscar un cáncer en específico, tendríamos que considerar si el paciente va a vivir lo suficiente para ver los beneficios de ese tamizaje. En cáncer de colon, por ejemplo, cuando se hacen colonoscopías, el lead time es de alrededor de 10 años. Entonces, si alguien no va a vivir más de 10 años o nuestra mortalidad es muy alta, esperada, probablemente esa persona no se beneficie de hacer un diagnóstico temprano, porque probablemente va a fallecer de otra cosa, ¿no?, de falla cardíaca, de falla renal, yo qué sé. Hay otras formas de ver el beneficio del clivaje. Una es la reducción de riesgo absoluto y la otra es qué número necesitamos tamizar para evitar una muerte por este cáncer en ese grupo poblacional. Y aquí están los números necesarios a tamizar en diferentes edades, ¿no? Y dependen mucho, por lo menos en el número,
de la funcionalidad del paciente, ¿no? A veces va a haber que tamizar más o menos dependiendo de edad y de función. Ahora, todo eso que les dije, y es posible que al rato les dé yo datos que contradigan este algoritmo, todo eso que les dije está basado en gran medida en pacientes más jóvenes. De tal manera que habría que revisar los bemoles de lo que sabemos del tamizaje de diferentes cánceres para los pacientes ancianos, y ahí es cuando nos metemos en problemas. Paréntesis, esto es importante saberlo. El tamizaje para cáncer viene en dos grandes versiones. La una es los tamizajes que pueden prevenir que suceda el cáncer. Los dos icónicos son el Papa Nicolau, que puede detectar lesiones premalignas y evitar que este paciente presente un cáncer, o la colonoscopía, por ejemplo, que puede detectar un adenoma, que es una lesión premaligna, retirarlo y evitar que el paciente tenga cáncer. En estos se considera más o menos aceptable también medir la incidencia de cáncer después de algún tiempo, porque vas a evitar que se presente. La otra versión son los cánceres donde se intenta diagnosticar un cáncer de manera temprana. El icono ahí sería, por ejemplo, la mastografía, donde lo que intentas, o si ves una lesión, lo probable es que sea un cáncer que ya esté presente, y entonces lo vas a diagnosticar de forma temprana. Por ende, tendrías que poder dar un mejor tratamiento y por ende, los pacientes morirían menos de este cáncer. Otro ejemplo en ese sentido puede ser el cáncer del pulmón. El tercer punto sería, del algoritmo que hablábamos, sería considerar los daños del tamizar. Generalmente, o no sé si a ustedes les pasa, pero hace algún tiempo para mí tamizar era como una cosa que tendía hacia lo claro, ¿no? Que tenía muchos beneficios y pocas contraindicaciones, pero resulta ser que todas las pruebas de tamizaje conllevan un daño, la gran mayoría de ellas. Ya sea uno, que le diagnostiques al paciente un cáncer que no se hubiera presentado clínicamente, de no ser que lo hubieras buscado por el tamizaje, que esa sería muy importante porque te llevaría a tratarlo. Dos, que se complique algún procedimiento diagnóstico, o sea, si tomas una mastografía y es sospechosa, entonces va a ser una mastografía diagnóstica y un ultrasonido y una biopsia por throughput y otra biopsia por throughput y etcétera, etcétera. Y tres, el estrés psicológico que puede llevar que te digan que tienes una mastografía con BRAF5. De tal manera que habría que tomar esto en consideración, ¿no? Que no necesariamente estamos haciendo algo positivo por el paciente, o por lo menos no siempre. Y eso me lleva a que podríamos no estar haciendo lo que creemos que estamos haciendo cuando tamizamos. Y ahí me pregunto, ¿estamos haciendo lo que creemos que estamos haciendo? El ejemplo que les quiero poner es el cáncer de mama. En el 2002, la OMS concluyó, después de revisar muchos ensayos clínicos, que la mastografía como cribaje entre mujeres de 50 y hasta 69 años reducía la tasa de mortalidad por cáncer de mama en un 25%. Hay un gran pero, y si se ponen a revisar el tema es un tema lindo de leer. La gran mayoría de los estudios grandes de seguimiento de cribaje con mastografía para cáncer de mama están hechos hace muchos años, o empezaron hace muchos años. Los más importantes es el estudio canadiense, el estudio de Nueva York y los nórdicos, el noruego y los suecos, más bien los noruegos y los suecos. Y resulta ser que algunos de esos empezaron a reclutar pacientes alrededor de los 60 o los 70. Lo simpático del asunto es que la metodología de estos estudios con frecuencia se publicó más de 10 años después de que se había iniciado el reclutamiento de los pacientes. Y hay quien se ha tomado el tiempo de tratar de ver si coinciden los números y si coinciden la forma en que se reclutaron los pacientes y quiénes se dejaron fuera y quiénes no. Y resulta ser que hay errores significativos en muchos de ellos. Entonces, hace no tanto tiempo, hace alrededor de un año, salió esta revisión en Cochrane. Y estos autores lo que hicieron fue tratar de revisar los estudios que había disponibles en tamizaje para cáncer de mama. Los únicos dos que encontraron con suficientes datos y con una calidad
vamos, suficiente para tratar de hacer una recomendación son los dos de arriba. Y entonces resulta que no hay un beneficio, ¿no? Si ves donde los datos están completos, parecen haber un beneficio. El resto son de calidad intermedia. Y una vez que los agregas, entonces sí hay un beneficio. De tal manera que, insisto, si lo revisan, van a encontrar incluso artículos simpáticos en los que se dan dimes y diretes, que si el artículo de Noruega, que si el tuyo, que si el mío, que si están mal, que si están bien. Entonces, ese es el primer pero de la mastografía como tamizaje. La otra cosa que sucede y que vale la pena revisar es la incidencia del cáncer de mama en poblaciones que están tamizadas y poblaciones que no están tamizadas. Este está basado en un artículo hecho en Noruega. Los noruegos empezaron su programa de tamizaje para mama en mujeres en 1996 y al principio fue como una especie de piloto, de manera que después de unos años empezaron a agregar sus diferentes distritos y en un lapso de 9 años se agregaron todos los distritos, de tal manera que hubo algunas temporadas en las que había distritos donde se estaba tamizando a todo el mundo y había distritos en los que todavía no se instalaba el tamizaje. Resulta ser que, aparte de tamizar, ellos requerían que el distrito que iba a entrar al programa de tamizaje tuviera disponible un centro multidisciplinario de tratamiento para el cáncer. O sea, tenía que haber el oncólogo médico, el oncólogo quirúrgico, que si la trabajadora social, todo el equipo para tratar cáncer de mama porque los iban a diagnosticar antes. Este estudio está dirigido a tratar de ver sobre diagnóstico en realidad, pero nos describen también cuál ha sido la incidencia del cáncer a través de diferentes edades. Y pues vemos una disminución en los pacientes que han sido tamizados, que son los cuadritos, pero no sé si a ustedes les llame algo más la atención. A mí me llama la atención, y creo que a ellos también, que no solo la curva que está tamizada se va para abajo, también se va para abajo la curva que no está tamizada, especialmente en estas edades, ¿no? Ahí va para abajo, para abajo, para abajo, y para abajo, para abajo, para abajo. Las dos, independientemente de si los tamizaron o no los tamizaron. Y entonces se preguntan los autores, pues, ¿qué pasó? Estos mismos autores tratan de hacer un ejercicio con los datos que tienen, porque ellos tienen datos incluso previos a que se hubiera instalado el programa de tamizaje de mama, y se encuentran con que cuando comparan diferencias, por ejemplo, en el grupo que no está tamizado previo a que se instalara el programa de tamizaje de mama y actual, hay una reducción en la incidencia. Y en el histórico y el actual que sí se están tamizando, hay también una reducción un poco más pronunciada. Ellos calculan, después de hacer este ejercicio, que alrededor de por lo menos un tercio del efecto que vemos en la mastografía no es en realidad por la mastografía, sino por el avance de la medicina, la actualización y el conocimiento acerca de estas patologías en específico. Este es el cálculo más modesto. Hay otra publicación donde hablan de alrededor de un 50%, de tal manera que no estaríamos hablando de una reducción de 25%, sino de una reducción de alrededor de 12% por el tamizaje solo. Y ellos creen que el efecto, por lo menos en esta población noruega que vemos ahí, entre los que no se tamizaron, es por la organización de estas clínicas multidisciplinarias de tratamiento de este cáncer, porque estaban abiertas también para pacientes que iban a ser diagnosticados por síntomas y no a través del tamizaje. Este ha sido en parte la explicación, esta falta de efecto después de un tiempo de por qué hemos dejado de hacer algunos tamizajes. La opción clara es el APEC para tamizar cáncer de próstata. Y entonces tenemos que en este seguimiento de 7 a 10 años de uno de los grupos más grandes, el otro es el europeo, pero es un estudio muy discutido, tenemos que
el número de muertes en los controles por cáncer de próstata y el número de muertes por cáncer de próstata en pacientes tamizados fue exactamente el mismo. De tal manera que el desenlace que estamos buscando no se vio afectado. Digo, este es un seguimiento relativamente corto, hay seguimientos publicados un poquito más largos, inclusive sin efectos sobre mortalidad. Ahora, pudiera ser que los tamizajes que estamos aplicando, por lo menos en algunas situaciones, fueran menos efectivos de lo que creemos. También pudiera ser, como en el caso del APE, que la efectividad sea francamente dudosa y que por ende actualmente la recomendación no es una recomendación fuerte. Ahora metámonos en problemas de geriatras. ¿Tenemos evidencia para suspender el tamizaje o no después de determinada edad? O sea, ¿dónde paro de hacer tamizajes? Esta es la misma tabla que les presenté de cáncer de mama al principio, donde trataban de ver cuál era la calidad de los diferentes estudios que se habían hecho en relación a tamizar para cáncer de mama o no. Y lo que dice el título es algo así como la comparación de los estudios versus los que fueron tamizados versus los no tamizados en mujeres, en mujeres de al menos 50 años. Y entonces habría que preguntarnos, ¿qué quiere decir al menos 50 años? ¿Quiere decir 60 años? ¿75? ¿92? Ahorita vemos qué quiere decir al menos 50 años. Este es otro estudio nórdico, estos no son noruegos, estos son daneses. Y son todos los estudios que se han publicado en esa población. Y si ustedes se fijan, tenemos 75 y más de 75. Y yo les quiero decir por qué estos no están alineados. Y eso es porque fueron excluidos. Como les digo, son estudios que se empezaron a hacer hace muchos años. Entonces, lo más grande que tamizaron ellos, y estos son los estudios que más edad tenía la persona que tamizaron, lo más grande que sabemos son 74 años. Pacientes de más de 74 años no están estudiados, de tal manera que no sabemos si el tamizaje en estos pacientes funciona o no y en qué proporción. Es posible que encuentren algunos cálculos matemáticos en relación a si podría haber un efecto en pacientes más grandes. Hay por ahí alguna publicación que habla de que si llegas a los 80 años en una muy buena condición, tal vez pudieras obtener un beneficio del tamizaje. Insisto, es un cálculo matemático. La persona que se incluyó en un estudio para saber si el tamizaje versus el no tamizaje para cáncer de mama funcionaba para reducir la mortalidad por cáncer de mama mayor es de 74 años. Arriba de eso no hay información disponible. Y eso se refleja en lo que dicen las guías de las diferentes sociedades, ¿no? Tenemos un task force que dice que pues ellos recomiendan hacer mamografía a las mujeres entre 50 y 74 años. Y concluyen que la evidencia es insuficiente para evaluar si hay beneficios adicionales o daños adicionales haciendo mamografía a mujeres de 75 años o más, porque no tenemos evidencia. El Task Force, pero el canadiense, solo dice 40 a 74. Otros dicen más o menos lo mismo, ¿no? De 70 a 74. Los únicos loquitos que se animan a decir, sí, si la expectativa de vida excede 4 o 5 años, hágale el tamizaje, es la Sociedad de Geriatras Americana. Si lo buscan, insisto, todavía no hay evidencia contundente de que en efecto tengamos un efecto benéfico. Hay algunos cálculos matemáticos que sugieren que en algunas mujeres pudiera ser, sí. ¿Qué hay del cáncer colorectal? Como ustedes saben, el cáncer colorectal tiene múltiples formas de ser tamizado y son efectivas. En este estudio, los autores en 2005 se dieron a la tarea de buscar qué estudios que evaluaban la determinación de la presencia de sangre oculta en heces por medios inmunoquímicos habían incluido pacientes ancianos y encontraron que eran poquitos, que había algunos, pero que eran poquitos. Aquí están los participantes.
en general, totales, y aquí está hasta dónde incluyeron las edades, 45 a 75, 45 a 75, 50 a 80. De tal manera que, si ustedes lo buscan, hay muchos estudios en relación a esto. No todos incluyeron ancianos, fueron pocos. Este otro, por ejemplo, es un ejercicio también matemático, y lo que buscaron fue tratar de ver el número necesario de tamizar para obtener un efecto, o sea, la reducción del cáncer, de la mortalidad por cáncer en cáncer colorectal, en pacientes con diferentes estrategias. Y lo que ellos encontraron es que para encontrar el efecto, la variación entre la edad es muy grande, acorde a la expectativa de vida de acuerdo a la función. Es decir, si tengo entre 75 y 79 años, y tengo muy buena expectativa de vida, mi número necesario a tamizar, por ejemplo, por una sigmoidoscopía flexible, va a ser de 93, mientras que si tengo una funcionalidad promedio, pues va a ser 2-3 veces mayor. Una cosa semejante sucede con la colonoscopía, y es su conclusión. Ellos dicen, lo que vemos en tamizaje de colon es que qué tan efectivo es depende en cierta medida de la edad del paciente, pero también en cierta medida de qué tan funcional es el paciente a través de su expectativa de vida. Este es más o menos lo mismo, solo que ellos lo hacen con comorbilidades y ven que se benefician más los pacientes, a pesar de que sean más grandes, con menos comorbilidades. Un estudio más reciente lo que hace es tratar de ver si, dado que hay estas variaciones en la efectividad esperada del tamizaje para cáncer de colon a diferentes edades y en diferentes funciones, tal vez pudiera extenderse. Y lo que encuentran es que, en relación a prevenir muertes por cáncer colorectal, continuar el tamizaje después de los 75 años es exactamente igual a no hacerlo. Pero que sí continuarlo contribuye a que el paciente experimente complicaciones. Entonces tenemos también poca información, no es la mejor información disponible, pero parece haber algo más de información en cáncer de colon que en otros cánceres. Y tiene que ver con lo que está publicado en las guías. Y ellos dicen algo así como que el paciente debería realizarse, por ejemplo, si es colonoscopía, una colonoscopía cada 10 años, empezando desde los 50 años, y debería terminarse a la edad de 75 años, a menos que, tras consideración cuidadosa, esperes que este paciente vaya a vivir más de 10 años, que sería el ITAN que necesitas para que tenga un efecto la colonoscopía. Esa segunda recomendación está parcialmente basada en lo que yo les había dicho hace un ratito, que parece haber variaciones entre la función y la efectividad. En poblaciones generales parece no ser así. Como regla general, si lo llevas a más de 75 años, el efecto va a ser mínimo y es más probable que obtengas problemas a que obtengas soluciones. ¿Qué hay de las recomendaciones de CACU? Y esto lo voy a tocar muy rápido. Es muy claro la evidencia que aquellos pacientes ancianos que no han tenido un tamizaje adecuado para cáncer cervicouterino se benefician del tamizaje. Entonces, si eres un anciano que no ha tenido un tamizaje adecuado para cáncer cervicouterino, independientemente si tienes 75, 78 u 80, especialmente si tienes una expectativa de vida buena y una función buena, te beneficias de que se te haga un tamizaje. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a leer, el predictor más grande de mortalidad por cáncer cervicouterino en la actualidad es que la paciente no se haya hecho tamizaje adecuadamente. Ese es el número uno. No es el BPH, no es lo que se les pueda ocurrir. Es que la paciente no haya tenido tamizaje. ¿Qué es un tamizaje óptimo? Un tamizaje óptimo es, el tamizaje pudiera suspenderse si la paciente tiene 65 años y
En los últimos 10 años se llevó a cabo 3 papanicolaos. 2 de esos en los últimos 5 y los 3 fueron negativos para malignidad. Si eso se cumple, entonces se puede suspender. ¿Por qué se puede suspender? Lo que se ha visto es que las anomalías en el papanicolao después de los 65 años, en pacientes que habían tenido papanicolaos normales en la secuencia que se los describí, se asocian poco al desarrollo de una neoplasia per se. De tal manera que si los tuvo, su riesgo de que progrese algo que sale en los siguientes años es menos. Las cosas o la epidemiología de esto es posible que cambie en tiempos por venir, porque sabemos que el VPH es un factor de riesgo importante y tenemos expectativas de vida más largas. Entonces nos vamos a encontrar seguramente con el caso del paciente que pierde a su pareja y que encuentra una nueva pareja y que a lo mejor se expone a algún tipo de VPH. Está revisado en forma de recomendación de experto y te dicen los autores: si la persona que estás viendo es muy funcional, está iniciando una nueva relación, tal vez podrías pensar en correr el tamizaje unos años más, a los 75, a los 70. No está estudiado, no sabemos mucho de ello, es la recomendación que ellos hacen. Ahora, cabe delinear que los pacientes que han tenido cáncer cervicouterino, independientemente si están tratados, en los pacientes que tienen lesiones premalignas diagnosticadas, en las pacientes que tienen VIH o SIDA, en las pacientes que fueron trasplantadas y están recibiendo tratamiento inmunosupresor, en esas pacientes no se suspende, independientemente de la edad que tengan. Y esto es más o menos lo que les comentaba hace un ratito. Ahora, ¿sabemos algo acerca del tamizaje para cáncer de pulmón? Todavía no, porque es una recomendación relativamente reciente. Aquí una disculpa, este cuadrito debería haber ido en las edades. Y las edades de los estudios que llevaron a que se recomendara el tamizaje en esta clase de pacientes incluyeron algunos viejos. Los más viejos que se incluyeron fue alrededor de los 80 años, 74, 76, y también en relación a eso son las recomendaciones que se hacen. Se recomienda una TAC de baja dosis para los individuos de alto riesgo, es decir, entre 55 y 74 años, con una historia de un índice tabáquico de 30 por año, ya sea que sean fumadores activos o que hayan dejado de fumar en los 15 años previos. ¿Qué tanto esto va a resistir el paso del tiempo? Pues habremos de ver, ¿no? Ahora quiero platicarles un momentito acerca del sobrediagnóstico. El sobrediagnóstico es un término importante en el tamizaje, ya hemos hablado un tanto de él. El tamizaje ocurre cuando un tumor sin potencial de progresión se detecta. De tal manera que si el tumor no hubiese sido detectado, el paciente hubiera muerto antes de que el tumor hubiera progresado o dado síntomas. El paciente es diagnosticado y tratado sin un beneficio en la sobrevida, incluso sin un beneficio en la presentación de síntomas en algunos casos. Es difícil estimar la frecuencia y hay una gran variación reportada porque no hay forma de saberlo exactamente. Tendríamos que comparar un grupo de pacientes que están tamizados y un grupo de pacientes que no están tamizados y eso podría ser no ético, ¿no? Por ejemplo, en cáncer de mama, las estimaciones varían alrededor del 25%, entre el 18 y el 25%. Eso si se incluye solo cáncer de mama invasivo. Si incluimos el diagnóstico de ductal in situ, por ejemplo, los ductales in situ entre un cuarto y la mitad pudieran no progresar y no dar síntomas. Entonces el sobrediagnóstico en ese grupo específico de mujeres se espera más alto. En general anda por ahí del 18 al 25%. De tal manera que pudiéramos ver esta tablita. Si invitáramos a 2.500 mujeres a hacer su tamizaje, pues diagnosticaríamos 20 casos detectados antes, una muerte prevenida y 6 a 10 casos de
cáncer que no hubiera tenido progresión o que la paciente hubiera muerto por alguna otra cosa. Es un número relativamente considerable. Hay quien hace estimaciones más importantes. Miren, este otro estudio está en cáncer de mama y ellos van alrededor del 28 y el 35%. Para cáncer de próstata con APE, el sobrediagnóstico calculado anda alrededor del 50%. O sea, por cada 2 pacientes que diagnosticas por tamizaje por APE, es probable que uno no te hubiera dado, no hubiera fallecido de cáncer de próstata, hubiera fallecido de otra cosa. Lo importante y la razón, insisto, por la que la recomendación para no hacer de manera indistinta como tamizaje el APE es que este 50% sobre diagnóstico lleva tratamiento y que el tratamiento, como la prostatectomía radical, el RT, puede llevar a números relativamente importantes de cosas como disfunción sexual y problemas urinarios, que son marcadores en la calidad de vida de nuestros pacientes. Acerca del sobrediagnóstico en cáncer de pulmón por TAC, se calcula que es entre el 10 y el 15, insisto, veremos qué es lo que pasa con años por venir. Y es difícil de calcular en las pruebas que están dirigidas a prevención, porque técnicamente tienes un efecto también sobre la incidencia. Hay quien incluso pone en duda la existencia de los programas de tamizaje o de cribaje, sobre todo cuando el beneficio es chiquitito, por el puro hecho de la existencia del sobrediagnóstico. O sea, cuando el efecto benéfico es chiquito y el sobrediagnóstico es grande, probablemente no estés hablando de una prueba que quisieras hacer, que es el caso del APE. Ahora, hablemos 2 minutos de los efectos adversos. Cualquier tamizaje que ustedes lean en cáncer incrementa el riesgo de que te hagan procedimientos. No sé, de que te hagan otra mastografía, de que te piquen, de que hagan una biopsia por Throughput. Hay ejemplos en todos los tamizajes, ¿no? Estos son pacientes que les hicieron mastografía y estos son los tiempos que tuvieron que esperar para que les hicieran una segunda mastografía diagnóstica. Y hay un promedio más o menos decente, pero hubo gente que tuvo que esperar 6-7 semanas para que les hicieran su diagnóstico. De tal manera que, digo, no quiero imaginar la situación, pero andas por la vida 6 semanas con un BIVAC 5 y pensando que puedes tener cáncer. Eso debe crear ansiedad. Aquí hay todos los pacientes que fueron sometidos a un tamizaje que salió positivo y son pacientes que tuvieron que someterse a otras cosas, ¿no? Ultrasonido, mamografía diagnóstica, biopsia excisional, biopsia por Throughput, biopsia por aguja por aspiración, etcétera, 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 etcétera. Entonces, el hecho de hacer un tamizaje implica que estás dispuesto a correr estos riesgos. Mismo asunto con los de tomografía de tórax para pulmón, ¿no? Hay pacientes que la gran mayoría les salieron positivos, pues les tuvieron que hacer PET, o a lo mejor les hicieron una biopsia no quirúrgica, o a lo mejor tuvieron que entrar a cirugía para biopsiar el nódulo que les encontraron. Mismo asunto con el CACU, ¿no? Por cada paciente tamizado, pues hubo pacientes que tuvieron que someterse a colposcopía, a procedimientos quirúrgicos, etcétera, etcétera. Por otro lado, el paciente experimenta este diagnóstico temporal de cáncer, ¿no? En lo que le dicen que sí es o no es, pues él tiene un diagnóstico probable de cáncer y se ha relacionado, por lo menos está estudiado en mama, con síntomas de ansiedad por al menos 3 meses después de que te dicen qué fue lo que tuviste. Ahora habría que tomar también en cuenta los valores y preferencias del paciente, ¿no? Generalmente estos tamizajes representan políticas de salud y las políticas de salud con mucha frecuencia omiten qué opina el paciente de tener o no un tamizaje. De tal manera que habría que platicar el paciente la frecuencia, que habría que platicar con el paciente de lo que se va a hacer y hay que considerar la capacidad del paciente de comprender. Lo que me gustaría dejar como conclusión es que los tamizajes oncológicos tienen tanto ventajas como desventajas. Que
que decidir si tamizar ancianos resulta una tarea difícil porque son heterogéneos en relación a su estado de salud, pero también en muchos casos carecemos de evidencia firme para decir que podemos continuar tamizando con un beneficio de esos ancianos. O al contrario, ¿no? O que tuvieran beneficio. Tal vez en algunos casos valdría la pena seguir el algoritmo, ¿no? En pacientes que a lo mejor sí caen en estos grupos que se han visto beneficio en poblaciones generales, pero que tal vez tienen expectativas de vida corta, etcétera, etcétera. A lo mejor ahí habría que considerar muy bien antes de ir por un tamizaje. Todos los tamizajes, todos implican el riesgo de sobrediagnóstico y por tanto implican el riesgo de procedimientos subsecuentes e inclusive de tratamientos de cáncer subsecuentes. O sea, vas a exponer a este paciente a un evento quirúrgico, con frecuencia eventos quirúrgicos cruentos y difíciles, o vas a exponer a este paciente a hormonoterapia o lo vas a exponer a quimioterapia. Idealmente los pacientes deberían estar enterados de las posibilidades y de las posibilidades de lo que ha de suceder, de lo que ha de acontecer con ellos y de los riesgos que implican. Alguno de los profesores decía, el doctor Batista, decía que si vas a tamizar es porque vas a hacer algo. Entonces habría que pensar muy bien a qué paciente vas a someter a un tamizaje y tener en cuenta cuáles son las opciones terapéuticas de ese paciente en caso de que el tamizaje sea positivo. Y